Bueno, buenas tardes. El tema de esta semana es el de talento humano en salud. Hay múltiples aspectos a tener en cuenta cuando se habla de talento humano. Algunos de los que en este marco conceptual se mencionan es, de un lado, el número, cuántos hay, pero no solo cuántos hay, sino dónde están, cuál es la distribución de ese talento humano, cuáles son sus condiciones de trabajo, su remuneración, el tipo de incentivos que tienen, la infraestructura, los recursos con los que tienen para trabajar, la capacitación, la educación que reciben. Todo esto pues va a tener una influencia clara en la posibilidad y en la calidad de los servicios que prestan, en la efectividad y en su conjunto lo que esperaríamos es que si contamos con la cantidad, la calidad, la distribución del talento humano, la profesionalidad del talento humano en salud adecuada, debemos tener una mejoría en la salud de la población. Esto es aún más complejo y no voy a entrar en los detalles, pero es parte de lo que el Observatorio Nacional de Salud y está dentro de los documentos que ustedes pueden analizar, plantea cuando hablamos de observatorio en general de salud, pero específicamente en el tema de talento humano. Entonces, digamos, el tema de talento humano está en esta flechita, ¿sí? Pero el Observatorio Nacional de Salud mira otros múltiples aspectos, mira aspectos como el Plan Decenal de Salud Pública, determinantes sociales en salud, pero mira temas también como derechos humanos, mira temas digamos, de enfermedades muy concretas o problemas como salud del adolescente, ¿sí? Pero en su conjunto, para casi todos estos temas, la temática del talento humano está presente. En Toronto ya hace 15 años se propusieron objetivos de decenio en términos de recursos humanos que siguen siendo, digamos, necesario trabajar en ellos, y uno de ellos es la necesidad de contar con políticas y planes a largo plazo, porque uno no forma personal de salud en 8 días. Por lo tanto, esto son políticas a 20, 30 años que deben estructurarse. Lo otro es que hay que trabajar en lo que es la cantidad, la calidad, la distribución de personal de salud. Igualmente, en ese momento se planteaba un tema de regulación de la migración, tanto para los países, digamos, expulsores de personal profesional, como para los países que los captan, en cierta manera, los roban de estos otros países. Y está todo el tema del empleo y las condiciones, de mejorar las condiciones laborales. Esos van a ser los temas centrales que trabajaremos esta semana. En la Organización Mundial de la Salud también se hace como una clasificación de talento humano y se plantean de un lado los trabajadores con formación teórico-prácticas sanitarias, ¿sí? De otro lado, digamos que son más formaciones prácticas. Lo otro es trabajadores con formaciones más académicas, ¿sí? Eh, en pues, un ámbito no sanitario. Esto es diferente. Y pues está el otro grupo que es con formación sanitaria que trabaja en un sector de actividad no relacionado con la atención en salud, ¿sí? Entonces, en esto, de todas maneras, uno son los que no están trabajando o están trabajando en algo que no tiene que ver con su sector, que esto también pasa, ¿sí? El Ministerio de Salud ha definido una política de talento humano, y en esa política de talento humano se ha planteado unas áreas o unas prioridades. Una de ellas, que es importante mencionar, es toda la parte de gestión en un enfoque de competencias. O sea, ¿qué competencias esperamos? Por ejemplo, hemos mencionado modelos de atención. Si se requiere personal que maneje y entiende modelos de atención, es una competencia que debe estar en la formación. El tema de la formación continua y la recertificación, que es un tema que todavía en Colombia no tenemos muy desarrollado, mientras en otros países es obligatorio demostrar que se está haciendo formación continua.
La temática de la salud y medicina familiar comunitaria, que se ha hablado mucho, pero todavía nos falta mucho trabajo a ese nivel. La formación sobre todo la creación de mejores condiciones laborales. La gestión de información, pues nos faltaba y todavía nos falta bastante información en talento humano, aunque hemos avanzado, ¿sí? Y el tema de los incentivos, cómo alinear los incentivos para que, por ejemplo, el talento humano vaya a zonas rurales. El Observatorio Nacional de Salud y el Ministerio ha creado el Observatorio Nacional de Talento Humano. Y ese observatorio pues mira diferentes temas, plantea indicadores, por ejemplo, de salida y de pérdida de recursos humanos, indicadores de las actividades de los recursos humanos y de las, por ejemplo, salarios y condiciones laborales de recurso humano y de distribución de ese recurso humano, ¿sí? Entonces, hoy en día contamos con esta herramienta que nos permite seguir algunos indicadores y eso va a ser parte del trabajo o de la actividad que ustedes van a hacer el día de hoy. Ahora, precisamente en política de talento humano se ha planteado un flujo de este personal. O sea, es un personal que se forma a nivel de servicios o de centros de educación superior y luego lo ideal es que todo este personal esté registrado y trabajen en el sector. Lógicamente hay una parte que está desempleada, otra parte que se dedica a otros sectores y además hay, digamos, como un momento o diferentes caminos de salida, desde la jubilación, la migración, pero también, por ejemplo, que se le retire su licencia como personal de salud, son algunos de los caminos o de las salidas que hay para la fuerza laboral en salud. En el Observatorio de Talento Humano se plantean varios temas claves. Uno de ellos es la armonización, o sea, si estamos hablando de una especialización, que entendamos lo mismo, inclusive un tema como una maestría en salud pública, que es exactamente eso, ¿sí? Que también tengamos claro cuándo se considera que hay migración o cuándo se considera que hay retención de personal de salud. O en temas de calidad está todo lo que hemos mirado de acreditación de los servicios, pero también ya de docencia de servicio, los hospitales universitarios y el tipo de competencias que deben tener este personal que se está formando. Y en el tema de trabajo digno y compromiso social, pues está el tema de derechos del usuario, la ética, la bioética, la autonomía, que lo comentamos en la clase de salud y derecho, ¿sí? Pero está, por ejemplo, el tipo de contratos que tienen y la terciarización y las condiciones, las horas laborales, por ejemplo. Y lo último es el tema de desarrollo institucional, que aquí está todo el tema de organización, de gremios, etc. Como les mencionaba, desde el 2007, el Ministerio de Salud sacó la Ley del Talento Humano y creó este observatorio de talento humano que sigue o que busca plantear información sobre distribución, sobre migración, etcétera, sobre el talento humano en salud. Y planteó las prioridades que ya hemos comentado. Ahora, ¿qué tenemos como realidad? De un lado, en términos de distribución, digamos, de cantidad. Lo que tenemos Colombia tiene un número relativamente bajo comparado con países a nivel de las Américas. Colombia a nivel de médicos está en 16.8 médicos por 10.000. Esto ha mejorado un poquito en los últimos años, pero no llegamos, estaríamos alrededor del 20. De enfermería es el 9.2. Teóricamente debería ser el 2, 3 veces el número de enfermeras comparado con el número de médicos. Colombia tenemos lo inverso, en parte por las condiciones laborales que se le ofertan a la enfermería, a los enfermeros o enfermeras. En términos de odontología también la tasa es bastante baja comparado con Chile, México, Costa Rica. Entonces, Colombia en general
tiene unos niveles relativamente bajos, igual a nivel de infraestructura de camas hospitalarias. Si miramos en términos digamos, de stock de profesionales, estaríamos hablando de unos 72.000 profesionales de la salud y de ellos, y además unos 30.000 en formación. Entonces, es un número que suena importante, pero como decíamos, pues, colocándolo en tasa para la población colombiana, tendríamos un déficit de talento humano. Ese déficit se marca más, aquí es pues, la tasa por 10.000 habitantes y las zonas rojas son los que tienen los niveles más bajos, ¿sí? Entonces, pues claramente Chocó y la zona de la Amazonía son las zonas con niveles más bajos, tasas más bajos de profesionales, en este caso médicos, por cada 10.000 habitantes. Si miramos, aquí es precisamente del observatorio, la tasa de personal universitario en salud en el BAUPES en el 2017 y estaríamos en un nivel de 22 por 10.000. Estos no son médicos, esto es todo el personal de salud. Si lo separáramos por médicos es mucho más bajo. Y lo que también llama la atención es que es muy, digamos, tiene bajones importantes. Aquí el 2015 y el 2016 las tasas cayeron pasando de 24 a 18. O sea, son regiones del país con bajas número de médicos por cada 10.000 habitantes, pero que tiene además periodos de crisis, digamos, en contar con ese personal de salud. En este caso, si miramos Chocó, solo médicos, estamos hablando de, para el 2017, de 5 médicos por cada 10.000 habitantes. ¿Sí? Recordemos que en Colombia estaríamos en promedio, en alrededor de 20 médicos por cada 10.000 habitantes, pero muchos de estos médicos se quedan en Bogotá o en las grandes ciudades, por lo tanto en zonas como el Chocó hay mucho menos. Chocó tiene, por ejemplo, 3 pediatras, tiene realmente muy poco personal especializado en medicina. Si miramos en términos de especialistas para el país, ¿sí? Esto, información está hasta el 2017, tendríamos 25.000 especialistas. ¿Qué tipo de especialistas? Principalmente medicina interna, pediatría, anestesiología, ginecología, radiología, oftalmología, psiquiatría, cirugía general, ortopedia. ¿Sí? Temas como geriatría, que lo comentábamos en otra clase, pues ni aparecen. Salud familiar o medicina familiar, pues su número es muy limitado. Seguimos con una formación muy tradicional de las, por decir, 3 especialidades básicas: medicina interna, pediatría y cirugía. Un tema importante en Colombia y en otros países es el tema del año rural. El año rural se planteó como un mecanismo para contar con personal en, eh, en zonas rurales, por lo menos durante un año. Sin embargo, este es un estudio que hizo uno de nuestros estudiantes de la maestría, entrevistando, haciendo unas encuestas a médicos rurales y a médicos que habían terminado su rural, y básicamente lo que manifestaban es que entre lo que esperaban encontrar y la realidad que se encontraron hay una gran diferencia, sobre todo una dificultad para contar con los recursos para hacer su trabajo, una sobrecarga en el trabajo e inclusive en algunos casos pues presiones de grupos ilegales o rechazo o demandas muy fuertes de la comunidad que ellos no podían cumplir porque no contaban con el recurso o con el tiempo para poder cumplir con todas las demandas que le solicitaban las comunidades. Otro tema importante es el tema de migración. En el tema de migración en Colombia ha habido como oleadas de migración. Esto todavía sigue ocurriendo en el país. Sin embargo, digamos ahora con más frecuencia en las consultas que se dan los médicos ya hay más la tendencia a irse a formar afuera pero regresar. En los 80 y hasta el 2000 el médico que salía a formarse afuera en general se quedaba por fuera del país. Lo otro es que sí hay un llamado, por ejemplo, en Europa, especialmente de enfermeras, y en Estados Unidos
también fisioterapias, etcétera, fisioterapistas, y por lo tanto es un personal que no se está formando mucho en nuestros países y lo que hacen es buscar contratarlos desde afuera. ¿Sí? Los países como Estados Unidos y Europa pues han comenzado a discutir que realmente están robando recursos humanos porque el país invierte en su formación, sobre todo en las universidades públicas, y luego ese personal es captado por Europa, que no le costó nada formarlos a este personal. ¿Qué tenemos en formación en Colombia? En Colombia hay 685 programas de posgrado en el área de la salud, hay 80 maestrías, 592 especializaciones, para darles una idea, y realmente la información no está muy organizada. Hay alguna información en una base de datos del Ministerio de Educación, pero en general cuesta saber, y imagino cuando ustedes quisieron decidir estudiar maestría en salud pública, contar con suficiente información de cuántas maestrías, qué ofertan, qué cuestan, etcétera, no ha sido fácil. A pesar de que ya no es la época en que ser médico o enfermera o bacterióloga era lo máximo en términos de prestigio social y de recursos, todavía sigue habiendo algunos locos que quieren estudiar estas profesiones y en realidad están en aumento. Entonces, sobre todo en medicina y en enfermería, la tendencia continúa a ser que hay un aumento en el número de personas que se están formando en Colombia en esas áreas. ¿Sí? A pesar de que comparado con otras profesiones hoy en día, no necesariamente el salario de un médico es muy alto. En un análisis que hizo la Universidad Javeriana, lo que comparaban era las necesidades con respecto a la formación. Y este análisis ya comienza a ser un poco viejito, ¿sí? Lo que demostraba de todas maneras es que se estaba formando menos personal del que se consideraba necesario, especialmente en áreas como enfermería, medicina y nutrición y dietética. Entonces, en general, se consideraba que el personal formado no era suficiente para responder a las necesidades del país. Cuando hablamos de especialidades médicas, Colombia tiene alrededor de 150 denominaciones de especialidades médicas, cuando Europa tiene alrededor de 50, Estados Unidos menos de 40. En ese sentido, Colombia es inventivo en crear subespecialidades y en parte del problema es que esto no se regula por parte del Ministerio de Salud. Esto es un poco a la creatividad de cada uno de los centros educativos. El Ministerio de Salud ha planteado algunos temas como centrales y uno de ellos es el bajo reconocimiento del rol del médico general y la necesidad de fortalecer su rol, las brechas en el pago entre el médico general y el especialista, el hecho del multiempleo. El personal de salud tiene 2, 3, 4 empleos con horarios que superan en mucho las 48 horas semanales, ¿sí? El tema de residentes ha venido cambiando, pero todavía las condiciones no son ideales en el pago y en sus horarios de trabajo. Y el otro tema es el tema de la flexibilización laboral. Cada vez es más frecuente que no tienen un contrato de trabajo, sino que trabajan por labor o por anestesia dada. ¿Quién regula la formación del personal de salud? Llámese médicos, enfermeras, etc. Esto varía. En general, en la mayoría de los países es el Ministerio de Salud que evalúa cuáles son las necesidades del país y recomienda y plantea unas cuotas con respecto al tipo de profesional y la cantidad que se requiere, mientras que, por ejemplo, en Colombia es el Ministerio de Educación el que regula la formación. Aunque cada vez hay hay una comisión intersectorial y hay cada vez más comunicación entre el Ministerio de Salud y Educación, digamos, la regulación sigue estando en manos del Ministerio de Educación. Y en algunos casos, como Bolivia, es una universidad pública la que un poco toma la decisión de la formación, cuántos, qué tipo de especialistas.
Si miramos la calidad de esa formación, en un estudio también realizado por el CENDEX, en general la formación, sobre todo del médico general, se consideraba, digamos, adecuada en un 32, solamente en un 32%. La formación de los especialistas tiene un porcentaje más alto de considerar adecuada esa formación, y además hay unas grandes diferencias en los niveles de, digamos, de la calidad de esa formación. Y en el caso del médico general, pues es, como decíamos, es mucho más bajo la calidad percibida de la formación que están recibiendo. Luego de que se forman y que pagan, si es en el sector privado, mucho dinero, entonces allí, por ejemplo, en medicina, el cálculo es que cuesta la formación en universidades privadas alrededor de 20 salarios mínimos por semestre, ¿sí? Entonces es realmente unos costos elevados, y pues los Andes es un ejemplo de los costos por semestre de formación. Pues la formación en enfermería, que las enfermeras les pagan mucho peor que, mucho, aquí les pagan súper mal, es también alto el costo de formarse como enfermero o como fisioterapeuta, y los salarios son mucho más bajos. Entonces, lo que pueden esperar recuperar de su inversión, ese retorno de la inversión en general es bastante bajo, y en frecuencia, por suerte, son los papás los que pagan, porque si los hijos pagaran luego nunca podrían pagar la deuda con los salarios que están recibiendo. En la ley estatutaria de la que ya hablamos, se planteó un elemento sobre el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. O sea, los trabajadores en general, el talento humano en salud, estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidad para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. La realidad es que todavía falta bastante trabajo a ese nivel. Esta es una información sobre el tipo de contratación. Básicamente, como hablábamos, la mayoría de los contratos son por obras y servicios y no son contratos de personal de planta, ¿sí? Inclusive cuando salió la ley estatutaria, y antes con otras normativas del ministerio, se buscaba que más personal estuviera vinculado como de planta. La realidad es que eso no ha ocurrido, ¿sí? La mayoría del personal sigue siendo personal por obras y servicios o por pago por actividad. Y cuando miramos entonces lo que reciben como salario promedio, entonces si hablamos de médico general, estaríamos en alrededor de 3 millones de pesos en promedio. Esto es 2013, luego ustedes van a analizar o pueden mirar hasta el 2017, ya tenemos cifras, pero está más o menos en 3 millones y medio de pesos, ¿sí? Mientras que un especialista, pues, relativamente le va mucho mejor, digamos, por lo menos el doble, ¿sí? En ingresos. Ahora, en un estudio que realizaron la Asociación Colombiana eh, de hospitales sobre las condiciones que han afectado la situación laboral, esto fue en 8.000 médicos. Si miramos, uno de los que más afecta son que le cambian las condiciones laborales, y esto es muy frecuente en casi todos los personales. Aquí estamos hablando de médico rural o de médico general o de especialista, y es notorio también en el tema eh, del médico rural, la constricción del ejercicio de su trabajo, porque se le limitan lo que puede formular o el tipo de pacientes que pueden ver, etc. El Ministerio de Salud ha planteado varias metas, ¿sí? Entre ellas reducir a la mitad el empleo precario y sin protección, pero realmente su cumplimiento todavía es bajo, o la existencia de una política para cubrir salud y seguridad de los trabajadores de la salud, que está relacionado con el tipo de contratación, ¿sí? Y crear mecanismos para resolver conflictos laborales. Aquí todavía, de nuevo, falta bastante. Para
realizar la tarea vamos a trabajar sobre 3 bases de datos. La primera es el REDUS. El REDUS es el Registro del Talento Humano en Salud, ¿sí? La segunda es en el Observatorio de Talento Humano y la tercera es en el Ministerio de Educación. Entonces, es hacer una consulta como ciudadano, ¿sí? Sobre una consulta como ciudadano para saber realmente si estoy registrado como médico o si mi médico está registrado. Entonces, debemos colocar mi número de cédula o el apellido y el nombre pues, mío, o si soy un profesional de la salud o de mi médico, y debería aparecer si está registrado en el registro de personal de la salud. Ese es un primer ejercicio que vamos a hacer para la tarea de esta semana. Uno segundo es pues, el Observatorio de Talento Humano. En el Observatorio de Talento Humano, de un lado hay una serie de indicadores con una información de cómo se mide, o sea, una información de la metodología. Y hay unas consultas de indicadores por nivel de formación, desagregación departamental, por perfiles de desagregación departamental y por especialidades. Vamos a entrar a indicadores para el siguiente por perfil de formación por departamento, y allí vamos a buscar los médicos en uno de los departamentos de la zona sur, sea Amazonía, Guainía, Guaviare, para mirar cuál es la tasa de médicos por 10.000 habitantes, ¿sí? En este caso 9 por 10.000 habitantes. Recordemos que en el país estamos en alrededor de 20, ¿sí? Y aquí estaríamos en 9 en el caso de 2011 médicos para Guaviare. Ustedes pueden escoger cualquiera, si quieren otra profesión. Lo importante, no les pediría quedarse en medicina, pero pueden escoger cualquier departamento un año y mirar cómo ha sido la evolución y escribir un pequeño análisis comparado con el promedio nacional, pero también mirar un poco la evolución en los años. Luego vamos a entrar a la página web del Ministerio de Educación, y en esta página lo que vamos a mirar es ingreso y tasa de cotizantes por programas académicos, ¿sí? Ustedes lo pueden mirar por otras variables. Aquí hay, por ejemplo, distribución por edad, por sexo, etcétera, pero nos vamos a concentrar en ingresos por programas académicos. Vamos a buscar un año, les recomiendo 2016, nivel de maestría, y vamos a buscar cuánto es el índice base de cotización para maestría en salud pública, y lo deben comparar con otra maestría, por ejemplo, en desarrollo rural o en ciencias pecuarias, y comparar los salarios índice base de cotización. Esto no es necesariamente todo lo que las personas ganan, pero da una idea de los ingresos. Bueno, cualquier duda nos pueden escribir a Rafael o a mí. Muchas gracias.